Palabra santificación, pero en una forma como usted no se lo esperaba. Usted cree que vamos a hablar de que usted se haga santo. Ya le dije que yo quería ser santo cuando estaba pequeño y me encerré en la casa y no salía. Entonces yo quería hacerme santo, ¿verdad? Para no pecar, pero no podía. Así que vamos ahora a ver la palabra santificación. Primera Tesalonicenses 5:23. Todos juntos en la palabra de Dios. Si lo tiene, diga un fuerte amén. La tercera parte lo tienen. Nada más, si está un poco débil el amén. Vamos a ver. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias en esta hora. Te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria, porque eres un gran Dios. Para siempre tu misericordia, Señor. Te suplicamos que nos llenes de gozo y de alegría, que no permitas que se digan cosas que no sean de tu agrado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Veamos qué dice nuestro texto antes de entrar. Santificarnos es lo que usted creía que íbamos a hablar, pero santificar es otra cosa. Santificarnos es nosotros. Santificar es hacer que otros lo hagan. Y está bajo nuestra potestad que otras personas lo puedan hacer. Y eso es lo que vamos a hablar esta tarde. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra santo? La palabra santo no es que usted tenga alas. La palabra santo no es que usted se encierre en un camerino. La palabra santo significa apartarse para Dios. El hermano Carlos Navarro, en una de las pocas cosas buenas que tiene en su ministerio, espero que esté oyendo por el internet, siempre dice: pónganse de pie los santos de la congregación. A todos le llama santos. ¿Por qué? Porque desde el momento que usted puso en su mente el venir a la iglesia, usted se está santificando. Ya está apartado para Dios. Desde el momento que puso la Biblia en el carro, que planificó venir, usted se está santificando para Dios. Apartado, no le están saliendo alas. Se está santificando. Y claro, Dios tiene la seguridad de que si usted se aparta, pues indiscutible que va a caminar bien. Usted no puede estar en la casa de Dios y robándole al vecino, a no ser que le esté sacando la cartera. Pero no puede, usted está aquí para que ha venido a escuchar la palabra de Dios y hasta cierto punto tenemos respeto. Esa es la palabra santificarse. Ahora, todos nos podemos santificar y podemos santificar a otros. Y esto quiero que sepa, usted se puede santificar en el hecho de decir: mire, señores, ya me aburrí de esa vida, me voy a entregar al Señor. ¿Qué es entregarse al Señor? Es apartarse para el Señor. Mucha gente se enreda con la palabra entregarse. Cree que entregarse al Señor y no hayan que hacer. Nos ponemos compungidos y me entrego y ahora soy del Señor. Aleluya, amén. No, eso es entregarse. Entregarse es estar en los cultos, es estar en su servicio, es atender a los hermanos, es visitar las cárceles, visitar los hospitales, ir a ganar. Es entregarse al Señor. Y a la vez es apartarse al Señor. Es santificarse en el Señor. Ahora, la santidad es el principio de toda bendición. Dios no te va a bendecir ahorita si estás jugando fútbol en algún lugar. No te va a bendecir si andas de compras ahí en el hiper. No te va a bendecir si andas abriendo el océano allá en las galerías. No te va a bendecir. Y por muy bien que andes, por eso te dije que no íbamos a hablar de la santidad, de con alitas y que, ay Señor, siento tu presencia, estás aquí. No estamos hablando de eso. Ahora, estamos hablando vamos a hablar también del poder de santificación. Las cosas que nosotros debemos de santificar y no las estamos santificando, algunas de ellas no las estamos santificando. Entonces decía que la santidad es el principio de toda bendición, la santidad. Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos que santificar. En primer lugar, vamos a Éxodo 28, segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad? Números, Deuteronomio. El segundo libro de la Biblia. Éxodos 28, Éxodo 28. Vamos a santificar. ¿Qué es lo que tenemos que santificar? Fíjese bien. Vamos a santificar y tenemos, ahora vamos a hablar, por eso le decía,
el poder de santificar. No nos podemos solamente hablar de santificarnos nosotros, sino que tenemos que santificar. Fíjese usted, primeramente tiene que santificar el calendario. Los inconversos que hacen calendarios muchas veces son más santificadores que nosotros. Todos los calendarios del mundo tienen el día domingo en rojo. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Y todo el mundo lo respeta, menos muchos evangélicos. Muchos supuestos creyentes en Cristo no lo hacemos, no lo respetamos. Y entonces, pero sí, usted ve, y yo recuerdo allá en el seminario, cuando yo estudiaba, un doctor Martín nos decía: señores, les voy a dar la primera clase de santificación. Saquen su agenda, y al sacar la agenda, me tachan todos los domingos, y me tachan todos los miércoles, los días que había culto allá. Esos días no existen para usted. Esos días no son suyos. Y cuando llegue a su casa y tenga calendarios en la casa, tache los domingos, nos decía. Y hay algunas personas que lo hicimos literalmente. Tachamos los domingos y tachamos los miércoles. No son suyos esos días. Esos días son santificados para el Señor. El domingo es el día de glorificar a Dios y el miércoles es el día de aprender de Dios, el estudio bíblico. Y muchos lo hacían con mucho énfasis. Habían algunos maestros que enseñaban que el día domingo pues ni siquiera lavaban el carro. Otros daban a entender que el día domingo ni siquiera hacían el amor con su esposa, porque lo habían santificado. Y sabe usted que ojalá que viviésemos en el Antiguo Testamento. Las iglesias estarían pero llenísimas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el que no santificaba el sábado tenía que morir apedreado. Las iglesias no cabríamos. Es más, ¿de dónde cree usted que los hermanos separados católicos, como nos llaman ellos a nosotros, los hermanos separados católicos, ¿de dónde cree usted que sacaron el hecho de que usted se condena y va al infierno porque no oye la misa del domingo? ¿Usted cree que se les antojó así a la brava? No, lo sacaron del Antiguo Testamento. Hasta muy poquito nos está poniendo. Ellos han considerado que si usted no escucha la misa del domingo, usted comete un pecado mortal. ¿Y por qué pecado mortal? Muera irremisiblemente el que profanare el día de reposo, dice el Señor. Era una cosa tremenda. Y ahora, con la época de la gracia, nosotros hemos venido, y con el modernismo y con todo, hemos venido que no santificamos el domingo, lo ocupamos para lo que nos da la gana. Muchas personas vienen a la iglesia el domingo porque nadie los invitó a la playa. Algunas señoritas van a la iglesia el domingo en la tarde porque no las invitaron al cine. No les cayó nada. Se quedaron esperando que el teléfono sonara, sonaba, desgraciado, sonaba. 3:15, 3:20, 3:35, sonaba. Ya cuando faltan 20 a las 5, para las 6, vamos a ir para el culto, pues ya como última alternativa, ¿no? Claro, pero el domingo, el día de santificar al Señor, y no solamente nosotros, sino que todos los que viven en nuestra casa. Yo recuerdo a mi suegro, mi primer suegro, pues tengo que decirle la verdad, cuál de los... Es un buen hombre, tremendo buen hombre. Tremendo buen hombre. Yo venía con un pastor, veníamos desde Tennessee para acá en moto. Habíamos ido a sacar unos cursos allá y veníamos y nos dijo: mira, comprémonos una moto y nos vamos en moto. Él estaba pastoreando en San Miguel y yo aquí en San Salvador. Todavía no era pastor, yo era conferencista. Y cuando llegamos allá a Veracruz, nos descansamos ahí en Veracruz y hablé por teléfono a la casa y me dijo la esposa: mire, fíjese que mi papá está aquí con nosotros porque le dio un infarto y después de la clínica lo sacamos y ahora está aquí. Y lo primero que le dije yo: y ya lo llevó a la iglesia. Y me dice: no, es que como que no quiere ir, que no sé qué. No se apure, yo en 2 días llego, no se apure. Yo sé que tengo que santificar mi día, pero tengo que santificar mi casa también. Tengo que preparar para que mi casa tenga bendición. Y entonces eso fue jueves, yo llegué sábado temprano y bueno, llegamos y todo, y
en la mañanita del domingo al culto allá de la iglesia Miramonte. Y yo le dije, mire papá Pepe, me dicen que no quiere ir al culto. Porque yo no le dejé hablar a él. Porque aquel que vive bajo mi techo y come en mi mesa y duerme en mi lecho, tiene que ir al culto. Mira, me dijo, yo no he ido porque no me han dicho, me dijo. Vámonos al culto. Y ese mismo día dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo, digo, fue el primero que se paró. Y es en la noche ahí los bautismos eran en la noche se bautizó. Y desde entonces fue diácono de esta iglesia por muchos años, fue uno de los primeros diáconos que pasaron a la presencia del Señor. ¿Pero por qué? Porque no solamente nosotros venimos a santificar el domingo para mí, sino que el domingo para más personas. Hay mucha gente que tiene la excusa que porque les cae alguien a la hora del culto, ay pastor, no pude venir porque me cayó visita. Arránquelas para acá. Dios se las ha mandado para que las arrebiate y las traiga para acá amarradas a la cola del carro. Y las traiga a la casa de Dios. Mira, venite, aquí en esta casa aquí no se queda nadie, se puede perder algo y vos no sos nada responsable. Así que mira, yo no confío en nadie, así que vámonos para el culto. Y además el chucho es bravo, te va a desconocer y te va a desmadrar todo. Así que vámonos para el culto. Y después del culto yo te invito a comer una pizza, pupusa, lo que sea ahí. Véngase, vamos. Y la gente viene. Si la palabra de Dios es bonita. El problema es que tenemos la barrera. Ahora usted tiene que ayudar a santificar el domingo. ¿Y qué es santificar el domingo? Hacer que la gente santifique el domingo. No solamente venir nosotros y nosotros ya estoy yo aquí el domingo. No, señor. Usted tiene que hacer que las demás personas también acepten su domingo. Y eso trae bendición. Viene premiado. No va a venir de gratis a sentarse ahí nomás. Y eso, por eso le dije, vamos a hablar de santificación. Las cosas que debemos santificar. Y la primera sobre todo es el día de adoración al Señor, el domingo. Y usted viene de los grupos, si usted es del grupo del jueves, pues el jueves. Si usted es del grupo del sábado, pues el sábado. Pero tener una agenda y saber que esas cosas pertenecen a Dios, mire, no puedo. A mí me vienen un montón de invitaciones y esto, y que hay ahí en la Embajada de Israel, y que hay una celebración, y que de concultura, y que de esto, y a mí me gustaría ir. Pero son los días que estamos en la iglesia, no se puede ir. ¿Sabe qué? Lo que más me enoja, pero con otras palabras, que usted ya las puede y por eso no se las digo. ¿Sabe qué? Me enoja. Es que estas viejas fufurufas hagan las piñatas de los hijos en domingo. Viejas fufurufas de la iglesia. Me enoja. Y quisiera llegar yo antes de la piñata y romperle toda la madre a las piñatas. Y llegar y pararme en el cake. Y darle vuelta a la olla de horchata. Y después que le haya dado vuelta, limpiarla con un trapo y retorcerla encima de los suspiros. ¿Por qué? En domingo. O que venga una hermanita, ay, tengo un tescupo, digo un té, ¿verdad? Un tecritico. Y quiero que venga, es el miércoles a las 6, allá en la casa de té. Vieja sinvergüenza, pariente del diablo. ¿Por qué? Son días de santificación. ¿No se pueden escoger otras fechas? ¿No se puede escoger un sábado? Tiene que ser domingo, el día del Señor. Y antes morían apedreados. Hoy van a morir por idiotas, porque no entienden la palabra de Dios. Y por eso muchas cosas no funcionan. Porque no nos santificamos. Y creemos que la palabra santificarse es tener alitas y no pecar. Y muchos no pecamos porque no tenemos pisto. Y eso no tiene gracia ante los ojos de Dios. Porque algunas personas están aquí en el culto bien tranquilo, escuchando la palabra de Dios porque no había plata para ir al cine, ¿no? Pero bendito sea el Señor y por eso lo mantiene acabado toda la vida para que esté en el culto. ¿Qué otra cosa debemos de santificar? Debemos de santificar también el matrimonio. Vea conmigo Efesios 5, allá los primeros 6, 7 libros de la Biblia. Del Nuevo Testamento. Efesios. Ya estamos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Efesios. Ahí estamos, Efesios 5:25. Debemos de santificar el matrimonio. Santificarlo.
apartar su matrimonio, no contaminar su matrimonio. Tenemos 5, 25 y 26, 2 versículos. Mire lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a primero hacer el 25. Mire usted, todos los Pepe Le Pews y las Pepitas Le Pewsas de nuestra querida y amada iglesia El Taber siempre oyen la misma frase y se dejan enganchar: que mi mujer no sirve, que mi marido no me pone atención. Y comenzamos siempre para impulsarnos al pecado o impulsarnos a la movida, denigramos el matrimonio y no santificamos el matrimonio. En los pueblos siempre hay una loqueta. En todas las ciudades del país siempre hay una loqueta que ha salido con el alcalde, con el comandante de la guardia, con el jefe de Antel, con el jefe de la unidad de salud. Todo lo que sea funcionario, ella ya lo ocupó. Y el pueblo tiene una mala fama. Ay, la fulana, ay, no, esa no. Si esa, olvídate. Si esa, ahí andaba con el coronel fulano, y después con el alcalde, y por último llegó el gobernador y también se lo echó. De repente hay un rico que tiene una gran hacienda, y en una de sus borracheras la saca a pasear y se enamora de la loqueta del pueblo. Y él ya sabía todo su historial, pero aquella tenía su gracia y el hombre se enamora de ella. Y lo primero que hace es, la lleva a su hacienda, como Cristo te trajo a la iglesia. A pesar de todo lo que se decía de esa mujer, o se dice, como Cristo hizo contigo. Que a pesar de lo que se decía y que todo era verdad, y viniste a la iglesia y te dijeron hermano, entonces el hombre la lleva a su iglesia, a su hacienda, y allá cuando está, se acostumbra, decide casarse con ella. Y todo el pueblo comienza, no hombre, no es posible. Si este ha andado con el alcalde, el gobernador, el de Antel, el director del ANDA, el encargado de la energía eléctrica, el esto, el otro, el jefe del rastro, y ¿a quién no se ha echado? Si esta quería acabar con el partido Arena. He andado con todos estos y este hombre la quiere honrar. Y mire, y le da cólera a la gente, como le da cólera verlo a usted. Y ya le compró carro y la gente bien brava porque ellos a pata. Y la mujer nunca había tenido carro, si ella solo podía con la yunta, güey. Nunca había usado tacones altos. Y usted lo viera en el empedrado del pueblo, mire, tatara, tatara, tatara. Ay. Y la gente también se enoja, ¿verdad? Porque usted, Dios le compró carro y antes le ponía al monte y antes le ponía al crack. Y algunos hasta éramos encuadernilladores, o sea que le ponían a la pega también. Los hijos dicen, es que quiero encuadernar un cuaderno, ¿verdad? Y ahí cuando llegan a comprar pega, ¿verdad? Se me ha destrabado un zapato. Todos son zapateros, ¿sí? Todos son zapateros para ir a comprar pega a la farmacia, ¿no? Y le ponía, y sin embargo Dios lo trajo. Y le regaló una casa, y le regaló esto, y le regaló lo otro. Y el pueblo, la majada de afuera, se enoja. ¿Cómo es posible? Si ese ha sido un aquí, ese ha sido un allá, y ese ha sido... Sí, pero ¿qué pasa? Jesús lo honró. Y la palabra es redimir. Igual le pasó a la loqueta del pueblo. El hombre la honró. Y ahora es la señora de don Fufurú Fufú.
Y ahora, antes tenía unas trenzas más negras que el día en que se perdió la tunca, man. Ahora es rubia la vieja. Y viene a la capital, al salón. Y gasta 600 pesos todas las semanas. Y le hacen las uñas, aunque ya no tenía ni uñas, pues le empedraron donde caminaba. Puros callos tenía. Y así éramos nosotros. Y mire lo que dice el versículo, ahora lo va a entender mejor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Qué clase de personas somos? Mire chulada la que hay aquí. ¡Qué barbaridad! Solo firma habemos, mire. Si nos comprara el mundo por nuestro comportamiento, no dan ni 3 pesos por cabeza. Solo firma. Y mire lo que dice ahí. Y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese, le pasó, la hizo su esposa. Y ahora es heredera. Le dio su nombre. El hombre de la hacienda. Así como Cristo nos lo dio a nosotros. Y mire lo que dice en el 26. Para santificarla, la apartó. ¡Ajá! Dice el hombre, ¿verdad? Mira vos, muchacha, no me vayas a salir con una pata más grande, porque mírame, ¡clac, clac! Les truena la 45 y te voy a hacer bailar con esos tacones que justo te acabo de comprar. Dice, ya la apartó. Porque le dice, sería una gran sinvergüenzada que me hicieras un papelón de eso. Si aquí no te hace falta nada. ¿No es eso lo que nos dice Dios a nosotros? Sí que te hace falta, mijo. Si yo te saqué de donde, ¿quién eras? ¿Cuál es tu gana de regresar y no santificarte de mi lado? No apartarte para mí. ¿Cuál es tu gana de estar al otro lado? ¿Comportarte como te comportabas antes? ¿Hacer los papelones? Que qué vergüenza los papelones que nos echábamos. ¿No? Que qué vergüenza. ¿Quién nos ha echado papelones? ¿A qué esposita nos han sacado corriendo en ropas menores a medianoche el viejo bolo que llegó por ahí? Sí, todas cosas que pasan. Y después dice, ay, y no solo la goma, sino que la goma moral es peor que la otra. Y todo lo que hiciste, mira, y le pegaste a un fulano, ay, y la policía te anda buscando. Total. Todos los papelones que nos echaban. Y el Señor dice, ¿eso quieres volver? Y yo te saqué de ahí. Y lo único que te pido es que te quedes de mi lado. Ese es santificarse. Yo me encargo de ti. Yo me encargo de tus necesidades. Te he dado casa, te he dado carro, te he dado ropa, te he dado todo. Solo tienes que quedarte de este lado. Solo tienes que quedarte de mi lado, quedarte conmigo. No te va a hacer falta nada. Tienes que quedarte conmigo. Porque dice ahí, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Se lo dijo, señores, aquí están mis promesas, aquí está el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué ustedes tienen que ir del otro lado? Aquí está donde quieren estar. ¿Y qué está haciendo? Santificando a su iglesia. Y así nosotros debemos de santificar nuestros matrimonios. No denigre su familia. No denigre a su mujer delante de sus amigos. No denigre a sus hijos delante de sus amigos. Santifique a sus hijos. Si sus hijos no son buena gente, cállese. Pero no los denigre, apártelos. Si su mujer no está cumpliendo el papel, cállese. Con quien tiene que hablar ese problema es con ella y con Dios, pero no con nadie más, porque nadie le puede ayudar. Usted me viene a contar la historia de su vida, a mí yo no le puedo ayudar. No puedo ayudarle. Yo le puedo aconsejar que se calme, que espere, que esto, que Dios dice. Yo le puedo ayudar en eso, pero no más. Si usted me viene a malinformar a su esposo, lo está arruinando. Porque a lo mejor si es un servidor lo tengo que quitar por el papelón que se anda haciendo.
Pero si también lo quito, no le estoy dando la oportunidad que el Espíritu Santo también lo zarandee y lo componga. Tenemos que santificar el matrimonio. Tenemos que santificar la familia. Tenemos que santificar también a nuestros hijos. Tenemos que pensar, dice, y el Señor nos da ese ejemplo, y por eso se lo ilustré así con el rico del pueblo. Como Cristo va haciendo con nosotros cuando nos encuentra tirados en la vera del camino. Veamos otra parte más. Vámonos de regreso al Éxodo. De regreso al Éxodo 29:44. Y vamos a hablar de santificar los hijos. Y esto es muy importante, pero muy importante. Éxodo 29:44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Quiero decirle que los sacerdotes eran las personas que mejor vivían y mejor vestían en Jerusalén. Su pectoral tenía 12 piedras preciosas. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. La traducción en el hebreo no es esa. La traducción es, el obrero es digno de vivir dignamente ante los demás. O sea, mejor que los demás. Eso era el sacerdote. El sacerdote tomaba parte de las ofrendas, vivía en una gran casa. Y eso es lo que dice el Señor. Y el Señor dice, yo quiero que Aarón y sus hijos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos padres de familia le han dejado dinero a sus hijos este día para que se fueran al cine mientras ustedes estaban en el culto? ¿O cuántos padres no santificaron a sus hijos permitiéndole que esos pequeños zánganos se queden en su casa viendo televisión? Acostadotes allá. Y eso lo vamos a pagar caro. Porque la Biblia dice, corrige al niño en su niñez para que no te avergüence en su vejez. El copastor llega muchas veces temprano a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana. Y desde que él tiene uso de razón hasta estos días, me encuentra en el mismo lugar, en mi escritorio con la Biblia en la mano. Yo he tenido dos, no fracasos, un fracaso y un matrimonio. Póngale 2 fracasos matrimoniales. Pero los 5 hijos productos de los 2 matrimonios viven conmigo por su propio gusto. Por su propio gusto. Yo nunca les he dicho. Claro, ha sido desde un principio. La ley. O te vas al culto o te arrastro el hocico como el chucho en el suelo. ¿Con qué cariño se lo digo? Yo no le voy a dar opción. Usted sabe que una de las peores cosas que podemos hacer con nuestros hijos menores es darles opción de decisión. ¿Qué querés cenar, hijo? ¿Qué ropa te querés poner? ¿Querés huevos, querés cornflakes o querés pancakes? Te vas a hartar arroz y frijoles ahora o no te levantás y morís para siempre. ¿Pero por qué? Porque me da la gana. Y esta es la casa que el Señor nos dio y dice que el papá es la cabeza de la familia. Pero es que yo soy un niño, por eso te lo vas a hartar. No le di opción. El culto no es opción. El culto no es opción. Y le digo, mira, mejor te estás durmiendo en la silla, pero no te vas a acostar. Ahí dormite, que estás dormido, te entra un poquito. Pero no tiene que venir. ¿Cuántos padres no están santificando su familia? Y después dice, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Cuántos no lo están santificando? ¿Cuántos papás esta noche no saben dónde están sus hijos? ¿O cuántos padres esta misma noche andan con sus hijos en la playa y según ellos haciendo familia? ¿Cómo no? El hijo pródigo no fue puesto ahí de gratis.
Y usted dice, mire, de todo modo no hay garantía. Sí hay garantía. Siembre las raíces del evangelio en el corazón de sus hijos y cuando tengan necesidad van a saber dónde hay. Van a saber dónde volver. No está ahí el hijo pródigo por gusto. Cuando el hijo pródigo se gastó todo el dinero, su padre ya había sembrado. Su padre ya lo había santificado. Y se acordó cuando ya le tocó comer comida de cuches. Porque estaba comiendo chilate. Y estaba comiendo pacayas con huevo. Coliflor con huevo, guácala. Y cuando dijo, en la casa de mi padre los cuches comen mejor que yo, se acordó de lo que su padre era. Y se regresó a la casa de su padre. ¿Y qué le dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. Llegó religiosamente. Porque había sembrado, había santificado a sus hijos. Cuando los hijos se apartan, cuando los hijos se retiran, tienen allá en lo más profundo de su ser. Yo un tiempo estuve en una iglesia, ahora he vuelto. ¿Cuántas personas que están ahora en el exterior se habían apartado del evangelio cuando se fueron al exterior? Y cuando llegaron allá y vieron que la cosa estaba socada, ahora son gentes activas en las iglesias. Y yo lo recibo cada rato. Pastor, yo soy fulano, yo me convertí con usted, luego me retiré, me vine para acá y cuando vi que todo estaba perdido, me fui a una iglesia, ahora aquí estoy sirviendo, soy diácono, soy esto, soy lo otro. ¿Por qué? Porque se santificó a tiempo por medio de sus padres. Y la mayor parte de ellos contestan y dicen, yo soy el hijo de los hermanos fulano. Se identifican como que sus padres los santificaron cuando estaban chicos. Yo soy el hijo de los hermanos fulano. Se recuerdan que fueron sus padres los que los trajeron a la casa de Dios. Fueron sus padres los que le enseñaron en su escuela dominical. Grandes predicadores del mundo, grandes personas que sirven a Dios, fueron ganados a Cristo no en una iglesia, sino en la escuela dominical. Y entre ellos Billy Graham. Y entre ellos Dwight L. Moody. Entre ellos Jonathan Ham. Grandes hombres de Dios que fueron ganados. Y se acuerdan ellos de la señorita Patterson, que un día me llamó y me dijo, Billy, ¿no quisieras acercarte al Señor? Y le digo, no estoy preparado, contéstame estas preguntas y el otro domingo te hablo. Y cuando llegó Billy Graham de nuevo, le dijo la persona, ahora vengo preparado, y aceptó a Cristo en su corazón. Cuando el copastor aceptó a Cristo tenía 5 años. Y Dios me concedió el privilegio que a los 20 años, volvimos de regreso. Cuando Ari tenía 5 años, a la misma iglesia, a la misma hora que el otro había aceptado a Cristo, y Ari aceptó también a Cristo a los 5 años en la misma iglesia. 5 años. Que no han visto otra cosa nomás que domingos con iglesia. Y cualquiera dice, ay, no tiene libertad. Algunos escépticos dicen, y si están equivocados esos bautistas, los niños también tienen que salir equivocados. Hay que dar libertad de culto. Esa no es libertad de culto. Si a los niños los enseñan desde chiquitos, anda a decírselo a tu abuelita, desgraciado. Tiene que santificar sus hijos. Y si no le gusta, con el tiempo le va a gustar lo que estoy oyendo. Porque se va a dar cuenta que es lo que el Señor enseña en su palabra. Y no es que yo tenga razón, Dios siempre tiene razón. Gloria al Señor. Por otro lado, tenemos que santificar el nombre del Señor. Ezequiel 36, 23. El nombre del Señor. Esto es importante. Lo estamos profanando por todos lados. Hollywood lo hace pedazos. Ezequiel 36, 23. Dice ahí, santificaré mi grande nombre, profanado ante la... Ezequiel 36, 23. Mire lo que dice el Señor, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Hermanos, estamos haciendo un mal uso del nombre de Dios. En las películas pornográficas que ahora salen en la televisión,
Cuando están teniendo una relación sexual, ¿qué es lo que dicen? Oh my God, oh my God. Wow. Yo les he dicho, les he contado, en los tiempos antiguos testamentarios no habían imprentas. El HaTorah se copiaba de un rollo a otro rollo por escribanos. Y cuando llegaba a la palabra Yahvé o Yahvé, cuando llegaba a la palabra Yahvé, el escribano cambiaba la pluma, porque no se puede escribir el nombre de Dios dos veces con la misma pluma. Es así el respeto que tienen al nombre de Dios. El copastor ha estado muy ocupado. La señora ya está esperando el tercer hijo. Entonces le hemos comprado un televisor más grande para que se distraiga. Y buscándole él un nombre bíblico a su hijo, me dijo el otro día: mire papá, quisiera ponerle Lemuel Adonai. No. Adonai es igual que Jehová, que Yahvé, Elohim, El Shaddai. No, hijo, no. ¿Pero por qué? Me dice, muchos se llaman. Sí, por ignorancia usted se lo puede poner, yo no le culpo. Pero conociendo lo que dice, que mi nombre ha sido degradado delante de las naciones, yo no le voy a poner el nombre de Dios a un humano. Como también, y a punto y aparte, nunca le vaya a poner a un perro, a nadie, el nombre diablo. Porque cuando usted lo llama, va a llegar más primero el diablo que el chucho. ¿Me entiende? Porque usted, diablo, diablo, y al rato viene el cachudo, bien corriendo, bien. Él entiende por su nombre. Y bueno, estábamos en una empresa el otro día y estamos haciendo una negociación y apareció un judío muy entregado, siempre estaba cooperando con la sinagoga y con todo, y ha estado allá en el Líbano y en el ejército israelita y todo, y llegó, y le digo, Dani, vení, mira, este quiere hacer esto y esto le quiere poner a su hijo. No, le dijo, no, eso no, porque la Biblia dice, no usarás, no dice no jurarás, no usarás el nombre de Dios en vano. Cuidado con esas personas que por todo, el Señor aquí, el Señor ahí, ay Dios, quiera Dios, por Dios, ay Dios. Cuidado. Déjeme el nombre de Dios en paz. Santifique el nombre de Dios. Apártelo. Apártelo para cuando usted tenga una necesidad. Apártelo para cuando usted lo vaya a adorar. Pero no ande jugando con el nombre de Dios. No andarlo ya por todos lados. Y esa expresión, por Dios, te juro por Dios. No, hombre, no. Unas traducciones dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. No dice no jurarás. No mencionarás el nombre de Dios en vano, dicen. No se debe de usar el nombre. No puede usted usar ese nombre. Y yo se lo digo con todo respeto, pero con todo respeto a aquellas personas que tienen el nombre Jesús. Yo sé que usted no tiene la culpa. Con personas que yo he hablado y me dice, pastor, ¿qué hago? Y digo, utilice nada más, si solo se llama Jesús, siga, no hay problema, nadie lo va a notar. Pero si usted puede usar su segundo nombre, su primer nombre, hágalo por respeto al Señor. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres como el del Señor. Debemos de ser respetuosos, ¿verdad? Debemos de ser respetuosos. Por lo tanto, si usted se llama así, no se preocupe, usted no tuvo la culpa. Pero aquellas personas que ya con conocimiento de causa, tenemos que santificar el nombre. No lo mencione, no ande jugando con él. Y terminamos con esta. Vamos al Evangelio según San Juan. Con eso terminamos. Vamos a hablar de santificar la palabra. Santificar la palabra. Juan 17:17. Santificar la palabra. Es bien pequeñito el versículo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire que Juan 17:17.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué nos santificó a nosotros? ¿Paredes? No. ¿El pastor? Uy, nunca. ¿Los hermanos? Tampoco. ¿Las sillas? Tampoco. Esta iglesia estaría completamente muerta sin este micrófono. ¿Por qué? Esta es la palabra. La palabra es Jesús. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Jesús. Y es por eso que dice, y la palabra es tu verdad. Usted tiene que santificar la palabra, tiene que conocer el poder que tiene la palabra que nos apartó. La palabra nos santificó. Yo escuché la palabra y me dieron ganas de ser cristiano. Yo escuché la palabra y me dieron ganas de escuchar la radio de nuevo. ¿Qué nos santificó? La palabra. ¿Qué debo de hacer para apartarme, para que la palabra y yo seamos un solo conjunto? Aparte 20 minutos, 15 minutos de su mañana para leer la palabra. Si usted se levanta a las 6:30, levántese a las 6:15. Lea la palabra. Dios le va a dar fortaleza. Porque cuando usted lee la palabra por la mañana, no está en comunión con un libro. Está en comunión con el mismo Jesús que le irradia vida para el resto de su día. Démosle un buen aplauso al Señor. Padre, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, te pedimos perdón por nuestras faltas y ahora te suplicamos por los amigos, los que no te conocen, los que nunca te han recibido como su Salvador personal. Yo te ruego, Señor, de que hagas la obra. Si usted está acá sin Jesús, póngase de pie. Póngase de pie, Dios le está llamando. Póngase de pie. Dios quiere bendecirle, póngase de pie. Acepte al Señor esta noche. No se vaya sin Cristo. Dios le está llamando y tiene un plan maravilloso para su vida. Póngase de pie. Dios quiere bendecirle. Venga usted a Jesús. Póngase de pie. Dios le bendiga, Dios le bendiga. No se vaya sin Cristo. No se vaya sin ese promotor de resolver problemas. Hay problemas en su hogar, hay problemas en el trabajo, problemas financieros. Denle una oportunidad a Jesús. La Biblia dice, mas aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios le está llamando. Póngase de pie. Póngase de pie. Venga usted a Jesús. Dios quiere bendecirle. No se vaya sin Cristo. Póngase de pie. Venga usted al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Venga usted a Jesús. Dios quiere bendecirle. Venga usted al Señor. Póngase de pie. Acepte el reto que Jesús le hace esta noche para encontrarse con usted y hacerle el Salvador de su vida. Póngase de pie. Una persona más, una persona más. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Póngase de pie. Venga usted a Jesús. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Póngase de pie. Dios quiere bendecirlo. Quiere cambiar su vida. Recuerde que no hablamos de cambio de iglesia ni cambio de religión. Hablamos de recibir a Jesús en su corazón. Póngase de pie. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Así es. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios le bendiga. Hermanos oficiales, no se retire de los pasillos. Continuemos con la invitación. Mientras cantamos este corito tan lindo, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Jesús. Gracias por el día. Gracias por todo lo bueno, por la palabra que nos das, por el consuelo que encontramos. Despídenos ahora en tu paz. Llévanos con bien a nuestros hogares. Tómanos de la mano. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.